Quiero decirles, hermanos, que cuando alguien usa la armadura, cuando alguien usa algo que es ajeno, no se siente bien porque uno lo puede dañar y si lo daña, lo que les quiero decir es que no tomen cosas ajenas, así como dice el tema, pelea con tu propia armadura. Así uno tiene que pelear con su propia armadura durante las batallas espirituales, porque como dijo el hermano Neri, que nosotros estamos peleando contra huéspedes espirituales, no son carnales. Entonces nosotros tenemos que estar preparados porque nunca se sabe cuándo el enemigo va a atacar. Amén. Les voy a leer lo que tengo aquí en el papel. ¿Qué significa pelear con tu propia armadura? En un contexto espiritual, pelear con tu propia armadura significa luchar con las fuerzas espirituales malignas usando las herramientas que Dios nos ha dado, en lugar de depender en nuestras propias fuerzas o estrategias humanas. En la Biblia encontramos las herramientas espirituales que los cristianos podemos usar para resistir las tentaciones y ataques de Satanás. No es una armadura literal como usaban los guerreros según la Biblia, sino que es la armadura que describe en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 8, si lo pueden buscar en sus Biblias. Poderoso Dios. Dios, aleluya. Poderoso Dios. Bueno eres, Señor Jesús. Señor, aleluya. Respondan con un amén si lo tienen. Amén. La palabra de Dios se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, que aquí se explica todas las partes de la armadura de Dios para resistir a los ataques del enemigo. Amén. Porque nosotros sin Dios no somos nada. Y así podemos, y si no tenemos la armadura de Dios, nunca vamos a poder resistir los ataques del enemigo. Gloria a Jesús, aleluya. Dios nos ha dado una armadura para pelear contra nuestros enemigos. Es importante usar nuestra armadura y no la de otros. David confió en Dios y usa la armadura que Dios
le había entregado. La fe puesta en Dios y no la de Saúl. Todos estamos llenos de habilidades, pero hay gigantes que no se pueden vencer con habilidades humanas. Es necesario ponerse la armadura de Dios. Pueden buscar en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Si lo tienen, respondan con un amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque las armas de nuestro... perdón. Poderoso Dios, aleluya. Bendito Dios. Precioso Dios. Santo, aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Aleluya. Punto número 2, voy a leer ahorita. Gloria a Dios, aleluya. Para enfrentar las batallas diarias con la armadura de Dios es fundamental entender cada pieza de la armadura y cómo aplicarla a nuestra vida. Cinturón de la verdad, afirmar la verdad de Dios sobre nosotros mismos, basados en su palabra para contrarrestar las mentiras del enemigo. Coraza de justicia, vivir de acuerdo con los principios de Dios, buscando su justicia y santidad en todas nuestras acciones, protegiendo nuestro corazón. Calzado del Evangelio de la Paz, compartir las buenas de Jesús con otros, llevando la paz de Dios a donde vayamos y estando preparados para defender nuestra fe. Escudo de la fe, creer en la promesa de Dios y usar esa fe para apagar los dardos de duda e incredulidad que lanza el enemigo. Casco de la salvación, mantener nuestra mente enfocada en la victoria que tenemos en Cristo Jesús, protegiéndonos de pensamientos negativos y dudas. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Espada del Espíritu o palabra de Dios. Usar las escrituras para defendernos de las mentiras y ataques del enemigo, meditando en la palabra y aplicando a nuestras vidas. Oración, comunicarnos constantemente con Dios, buscando su guía, fortaleza y protección en cada situación. Cada pieza de esta armadura es personal y debe ser utilizada por cada creyente de forma individual. No puede ser simplemente tomar la armadura de otro creyente. Por ejemplo, el ejemplo de las 10 vírgenes y cómo las 5 vírgenes que se habían quedado dormidas y después le pidieron aceite a las 5 vírgenes prudentes. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 25 del 1 al 13 y lo pueden buscar en sus Biblias. Si
Si lo tienen, respondan con un amén. Amén. Aleluya. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que se estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las vírgenes, las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Como podemos ver, hermanos, uno no puede tomar la armadura de otro, porque si uno no está preparado, entonces uno le está quitando la armadura, básicamente la defensa a los demás hermanos. Entonces nosotros no podemos hacer eso, porque básicamente estamos dañando a los demás, porque uno no se quiso preparar. Aleluya. Porque cada uno debe obtener su propia fortaleza y protección espiritual a través de la relación con Dios, la oración, el estudio de la palabra y la obediencia. Dios no es un objeto físico que se pueda prestar o compartir, sino una de las cualidades y actitudes que debemos cultivar en nuestra vida espiritual. Poderoso Dios, aleluya. Estrategias de Satanás para vencernos. Cuando alimentamos la carne, lo vemos en Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 al 9. Lo pueden buscar en sus Biblias. Precioso Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Si lo tienen, respondan con un amén. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aleluya. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Amén. Como podemos ver, hermanos, que cuando uno adora la carne, no va a ser salvo, pero si se someten a las cosas de Dios, va a tener paz y vida eterna. Número 2. La mente es el campo de batalla de Satanás. El diablo se infiltra en el mundo con sus mentiras, e incluso los cristianos podemos ser engañados. Por eso, hermanos, tenemos que tener la armadura de Dios para que no caigamos en la garra del enemigo. En todo momento está listo para introducir sus ideas en nuestra mente, para desviarnos al tratar de convencernos de que no sufriremos las consecuencias del pecado. Si creemos sus mentiras y desobedecemos a nuestro Padre Celestial, perderemos nuestra salvación. Punto número 3. Desvía nuestra atención. Esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto del huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino solo en aquello que le había prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. El diablo ha usado esa misma táctica desde ese momento para despertar lujuria, codicia y envidia. Promete lo que alcanzar lo que deseamos, nos sentiremos satisfechos, pero aquello que está fuera de la voluntad de Dios puede producir gozo duradero, sino solo destrucción. ¿Por qué cada cristiano debe pelear con la armadura de Dios que Dios ha dado? Cada cristiano debe pelear con la armadura de Dios, porque la vida cristiana es una batalla espiritual constantemente contra las fuerzas del mal, y la armadura proporciona de protección y defensa. ¿Por qué es necesaria la armadura de Dios? La armadura de Dios actúa como un escudo contra los ataques del enemigo, como las mentiras, las dudas, las tentaciones y las acusaciones. Al usar la armadura, estamos preparados para resistir al enemigo y permanecer firmes en nuestra fe, llegando a la victoria y venciendo el mal. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Eso es todo lo que tengo.